Buenas tardes. El día de hoy, en los temas a exponer de este video, de este proyecto, el momento en el que vamos a grabar será sobre las consecuencias de la Guerra de Reforma. Bueno, primero que nada, la Guerra de Reforma, pequeña introducción, fue llamada la Guerra de los 3 años. Después de esto, el sector económico tuvo una gran depresión y el país entró en una gran deuda con España, Francia e Inglaterra. A día de hoy se puede ver todo esto en el museo en el que estamos hoy en día, el Museo de las Intervenciones, ubicado en Coyoacán. Pero después de esto, después de que el país ganara la guerra de reforma por el lado liberal, entró Benito Juárez a la presidencia, el cual dijo un dicho bastante corto, pero con mucho significado, el cual era: debo, no niego, pago, no tengo. Esto se refería a que el país sabía muy bien que tenía una gran deuda con esos países, pero no tenía con qué pagarla. Después del triunfo liberal se obtuvo una gran depresión económica. Al llegar a la culminación de la guerra, lo que pasó fue que después de pagar todo el armamento a los soldados e incluso dar apoyo económico a las familias que perdieron los soldados, lo que pasó fue que, además de traer una gran deuda, el país entró en un gran conflicto también, porque aún así el pueblo conservador, el cual era el lado malo, por decirlo en ese entonces, consideraba que las leyes de reforma eran cosa del diablo, ya que entrando Benito Juárez hizo el convenio de separación para separar al pueblo de la iglesia. Esto hacía porque la iglesia obtenía bastante beneficio. Después de esto, bastante tiempo pasó para que los conservadores pudieran pasarse al lado liberal para poder saber si eran buenas las leyes de reforma o no. Esta guerra culminó, al parecer el número fue de liberales fueron 50,000 hombres y conservadores 70,000 hombres, el cual terminó en el triunfo liberal y con la entrada de Benito Juárez, que sabían que Benito Juárez entraría muy bien. Otro factor sería el de que después de que incluso ganaran la guerra de reforma, pasó la primera intervención francesa, la cual los soldados mexicanos y liberales culminaron con éxito debido a que conocían el terreno ganado en la guerra de reforma. A día de hoy se pueden ver cañones, se pueden ver muchísimas cosas, incluso pinturas, retratos, pueden ver documentos oficiales los cuales indican lo que se vivió en esa época, cómo fue que Benito Juárez entró a la presidencia, qué fue los primeros mandatos que hizo, por qué la gente en un primer instante no le gustaba a Benito Juárez, ya que pensaban que las leyes de reforma, como había dicho anteriormente, eran cosa del diablo. Páusale tanto. Como aquí lo pueden ver, fue en México en el año 1850 y culminó un 10 de enero de 1861. Después de esto, lo que se preguntaba es que la nación estaba dividida en los grandes grupos, lo que eran liberales y conservadores. Ambos luchaban por sus ideales. Se atribuía la transformación mexicana para un cambio de estado, al cual iba a ser capitalista democrático, y sobre todo establecer un sistema que terminar con el sistema que había desde la colonia, desde tiempos de conquista. Otra batalla que definió el triunfo de los liberales ante los conservadores fue la batalla de Calpulalpan, la cual se debió en 1861, la cual fue la que culminó la Guerra de Reforma. Entonces, Benito Juárez instaló su administración en la Ciudad de México, una vez el Congreso Constituyente haya cumplido con su tarea de labor de una nueva constitución, la cual hizo que la iglesia se separara del Estado y así cortaran todos sus beneficios. Después, el Congreso que trabajaría y bajo los principios de la Carta Magna de 1857, después de la guerra que hubo, llegó la intervención francesa, la cual afortunadamente los soldados liberales pudieron ganar con éxito, ya que conocían muy bien el terreno que se ganó en aquella guerra de reforma. Uno de los comandantes que sean del lado liberal era Miguel Miramón, Félix Eluga y Leonardo Márquez. Estos eran del lado liberal, más incluso en el lado conservador eran Santos de Gollado, Jesús González Ortega, Ignacio Zaragoza y Servando Canales. Las fuerzas en combate fueron de 70,000 hombres contra 50,000 hombres, las cuales ganaron los 50,000 hombres que eran los liberales. Confronta el modelo de la sociedad de administración económica heredado del político colonial. Esto se refería a que después de liberarse, después de términos de independencia, al entrar a la guerra de reforma, lo que hizo fue una gran depresión económica. Se puede decir que se recuperó, dado que los países tomaron por cuenta propia, para cobrar a sí mismos, tomaron varios puertos, incluso algunas centrales, para poder cobrar los ingresos, más aparte poder cobrar a la gente que venía de
partes del mundo a entregar comida aquí, debido a que todavía era considerada una gran colonia española a pesar de la independencia y por tanto de las guerras de reforma.